Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos problemas de campo gravitatorio en términos de calcular la energía potencial gravitatoria necesaria para realizar ciertos movimientos y, por otra parte, cuál sería ese potencial gravitatorio determinado por alguna partícula en concreto. Bueno, lo primero que nos dicen es lo siguiente. Tenemos dos partículas, las cuales tienen las siguientes masas. La primera partícula M1 tiene una masa de 2000 kilos y la segunda partícula, la partícula M2, tiene una masa de 4000 kilos. ¿Vale? Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Teniendo en cuenta que las partículas se colocan a una distancia de 50 metros, determina cuál es la energía potencial gravitatoria que tiene cada una de ellas con respecto a la otra. Es decir, si la distancia entre ellas son 50 metros, determina cuál sería la energía potencial gravitatoria que tendrían entre sí. Bueno, pues en este caso la manera de resolverlo es muy sencillo. Simplemente sería sustituir en la expresión que conocemos de la energía potencial gravitatoria, cuál sería esa cantidad de energía que podrían tener entre ellas. ¿Vale? Entonces recordamos que la energía potencial gravitatoria se definía como menos g por el producto de las masas dividido entre la distancia entre ellas. ¿Vale? Lo que hemos definido aquí como radio podría ser también la distancia, que al final es exactamente lo mismo. Aquí tendríamos menos 6,67 por 10 a la menos 11 por el producto de las masas, 2000 por 4000, todo dividido entre esa distancia que son 50 metros. Bueno, si ahora esto lo sustituimos, sería 6,67 exponencial menos 11 por 2000 por 4000 y todo dividido entre 50. Y esto nos da unas unidades de aproximadamente 1,07 por 10 a la menos 5 y como está todo en unidades del sistema internacional, serían julios. Esta sería la energía potencial gravitatoria que cada una de las dos partículas tendría con respecto a la otra. ¿Por qué decimos con respecto a la otra? Pues porque lo que realmente ocurre es que la energía potencial gravitatoria como tal no deja de ser más que una diferencia entre los potenciales que tendríamos entre dos posiciones, teniendo en cuenta la masa con la que estamos trabajando. Entonces, para intentar ver esto, vamos a ver a qué nos referimos. Si nosotros consideramos el potencial que ejerce la primera masa y el potencial que ejerce la segunda masa respectivamente, podemos verlo de la siguiente manera. Calculo el potencial que ejerce la primera masa, que recordamos que sería menos g por m1, en este caso con respecto a r, ¿vale? Vamos a tener este potencial teniendo en cuenta la posición que existe entre las masas, ¿vale? Que esto sería, pues de nuevo, menos 6,67 por 2000 entre 50. Que esto, si no, perdón, aquí me falta el por 10 a la menos 11, esto me lo he dejado, por 10 a la menos 11 por 2000 entre 50. Y esto es igual 6,67 exponencial menos 11 por 2000 entre 50. Y esto nos da un potencial de 2,67 por 10 a la menos 9 julios por kilogramo. Y de la misma manera, el potencial que ejercería la segunda masa, pues sería menos g por m2 entre esa misma distancia. Hablamos de el potencial que ejercería la segunda masa sobre la primera o el potencial que ejercería la primera masa sobre la segunda, ¿vale? Aquí tendríamos menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 4000 entre 50. Y lógicamente tiene que ser el doble de la anterior porque la masa es el doble y todo lo demás se mantiene constante. Así que esto nos daría 5,34 por 10 a la menos 9 julios por kilogramo. ¿Qué ocurre? Que si ahora yo, suponiendo que quisiese llevar la masa 2 desde el infinito hasta la posición donde se encuentra, teniendo en consideración que solo existiera la masa 1, es decir, consideremos que la masa 1 se encuentra en este punto M1 y que yo por aquí tengo lo que conocemos como infinito. Recordad que el infinito no es como tal una distancia completamente infinita, sino que es
lo suficientemente grande como para poder mover esa masa con respecto a una interacción gravitacional nula. Es decir, que yo tendría la masa en un punto donde la interacción gravitacional sería lo suficientemente pequeña, porque técnicamente nunca va a ser igual a cero, a no ser que nos vayamos a una distancia literalmente infinita, pero lo suficientemente pequeña como para que fuese descartable. Yo que sé, por ejemplo, que fuera una interacción de 10 a la menos 20 newtons o 10 a la menos 15, una cosa muy ridícula, ¿vale? Pues en ese caso sí que podríamos considerar que tenemos la distancia como infinita. Sin embargo, en este caso yo puedo considerar este punto que tuviese aquí la masa m2 y lo que quiero hacer es traer esa masa m2 desde este punto hasta el punto donde se encuentra a 50 metros de la partícula actual. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que la masa m1 tendrá que realizar la energía necesaria para que esta masa m2 se vea atraída hasta este punto. Realmente, si os dais cuenta, esto ejercerá una interacción gravitatoria, la cual al principio será muy pequeña, será esa fuerza 1, 2, la cual se trasladará en una energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Es decir, ese trabajo que conocemos como variación de energía total, o en este caso variación de energía potencial gravitatoria, que será la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. ¿Vale? Consideramos como inicial, este punto sería el punto x0, donde no tendríamos la energía inicial que vamos a ver ahora cuánto vale, y este punto cuando llegues aquí sería esa posición final donde tendría otra energía potencial gravitatoria que tendríamos que realizar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería la energía potencial gravitatoria que debería realizar este campo cuando estoy en el infinito? Pues sería menos g, recordemos que esto sería v1 por la masa m1 para un radio igual a infinito, menos v1 por la masa m1 para un radio igual a 50 metros, ¿vale? Y sustituimos para cada una de ellas. Pues esto sería menos g por m1 y por m2, todo dividido, perdón, esto es un m2, perdonad, que estoy atrayendo la masa m2. Aquí me he equivocado, perdonad, ¿vale? Y esto me quedaría entre ese r y ahora tendré que evaluar r en infinito menos, aquí tendré menos g por m1 y por m2 definido, en este caso, entre aquí el r en 50. ¿Vale? Si lo vemos como punto final menos punto inicial, esto tendría que ponerlo al revés, ¿vale? Porque recordad que el punto final es este de aquí y el punto inicial es este de aquí. Es decir, que lo podría plantear al revés, ¿vale? Esto sería el radio en 50 menos el radio en infinito, ¿vale? Y ahora sustituyo, pues tendría ese menos g por m1 y por m2, que es común a todos los términos, y tendría 1 entre 50 más 1 entre infinito. ¿Y qué ocurre? Que tal y como lo habíamos definido, este término desaparece porque en efecto la energía potencial que tendría en el infinito sería exactamente igual a 0. Por tanto, esto me quedaría menos 6,67 por 10 a la menos 11 por los 2.000 kilogramos y por los 4.000 kilogramos, todo dividido entre los 50 metros. Y si os dais cuenta, es exactamente la expresión que tengo aquí arriba, ese 1, ese menos 1, por cierto que aquí me lo había dejado, menos 1,07 por 10 a la menos 5 julios, que sería la energía necesaria total que yo tendría que realizar. ¿De acuerdo? Si recordáis, cuando hablábamos en términos termodinámicos de lo que significaba una energía negativa, decíamos que era cuando el sistema pierde energía. ¿Vale? Entonces, aquí realmente, ¿qué es lo que significa? Si os dais cuenta, lo que está ocurriendo es que esta partícula que pertenece al sistema tiene que ejercer una energía sobre esta partícula que también pertenece al sistema. ¿De acuerdo? Si hubiera una fuerza externa a estas dos partículas que introdujese energía dentro de mi sistema, ahí es cuando yo tendría una energía positiva. ¿De acuerdo? De todos modos, en este caso,
El signo como tal de la energía no es lo más relevante, pero siempre tened en cuenta eso, que normalmente en termodinámica y en el resto de los sistemas se suele considerar la energía negativa aquella que sale del sistema y la energía positiva que es la que entra en el sistema. Sin embargo, en este caso es un poquito diferente, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, yo podría calcular exactamente lo mismo para el otro potencial gravitatorio, es decir, suponer que ahora es esta la masa 2 la que ejerce la atracción sobre la masa 1 y aquí suponer que esto sería la fuerza que la 2 hiciese sobre la 1. Sin embargo, la operativa va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque al final voy a llegar al producto de las masas y las distancias, como tendrían que ir desde el origen de coordenadas, que sería exactamente el mismo, hasta el punto donde quiero que se encuentren, que sería exactamente el mismo, al final las operaciones van a ser estrictamente idénticas. Conceptualmente es muy similar, la única diferencia es que intercambio las masas y lo que sí que debería tener en cuenta es que en lugar de ser V1 por la masa M2, esto tendría que ser igual a V2 por la masa M1. Pero si os dais cuenta es exactamente lo mismo, porque esto sería menos G por M1 entre R por M2 y esto sería menos G por M2 entre R por M1, que al final tengo exactamente los mismos dos conceptos, porque como ya hemos visto, la relación de energía gravitatoria que tenemos, ya sea de un cuerpo hacia el otro o viceversa, sería exactamente la misma. Concepto muy importante que hemos visto, como ese potencial por unidad de masa que hemos visto aquí, ¿vale? Esa energía gravitatoria por unidad de masa como el potencial y sobre todo el trabajo que tenemos, en este caso, a la hora de determinar los movimientos entre partículas como la variación de la energía potencial o lo que será lo mismo, la masa por la variación de potencial. Al final serían efectos equivalentes que podríamos calcularlos cualquiera de ellas en cualquiera de los casos que tenemos. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.